creo que voy a hacer algunas reflexiones, porque yo escucho con atención a todos los oradores, y voy a hacer algunas reflexiones que creo que son importantes para todos. Lo que está ocurriendo no es ninguna sorpresa. A raíz de los resultados del 6 de diciembre, abrumadores, absolutamente contra el proyecto que hoy encarna el presidente Nicolás Maduro y su partido, viendo que habían perdido un poder esencial del Estado cuyo control hegemónico, conjuntamente con otros poderes del Estado, ejercieron hegemónicamente durante 17 años, se angustiaron y con razón. Porque, repito, perdieron el control de un poder esencial del Estado que se trazó como firme propósito recuperar su autonomía, legislando, controlando y debatiendo. Bien, ese resultado del 6 de diciembre, insisto, hizo que el gobierno buscara prepararse por el hecho de haber perdido el control de ese poder esencial del Estado. Y ahí fue cuando comenzó este proceso. ¿Qué hacer? Utilizar lo único que les quedaba, además del Ejecutivo, que era el Tribunal Supremo de Justicia, para tratar de amputar las facultades del Poder Legislativo Nacional, que, repito, no solamente por mandato popular, sino por nuestra propia integridad, tenemos que ejercer autónomamente. Y eso es lo que está ocurriendo. No habrá medicina, no habrá alimentos, pero hay sentencias. Hay sentencias. A mí no me sorprende en absoluto que algunos diputados de la bancada del gobierno hablen sueltamente, ampliamente, largamente de la sentencia que hoy se produjo. Yo no me atrevería a declarar sobre toda su integridad porque la tenemos que revisar, apenas la recibimos a la 1 de la tarde y tenemos que estudiarla a fondo para sentar nuestras respuestas frente a su contenido. La parte narrativa es muy amplia, la parte dispositiva es muy corta y contradictoria por lo que pude ver prima facie. Ahora fíjense, colega, algunas reflexiones. En derecho, el hecho notorio no necesita probanza. Que el sol alumbra, que el agua moja, que la candela quema. Esos son hechos notorios que no necesitan ser probados. Tampoco necesita erudición jurídica muy especial. A veces uno escucha algunas intervenciones de colegas y en vez de aprender, desaprende. Ya sabemos que las normas de derecho constitucional son normas de derecho público, ergo son normas de derecho estricto, ergo son de interpretación restrictiva, eso lo sabemos. Pero cuando uno ve las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, advierte que se saltan todos estos preceptos cuya observancia deberían vigilar y observar más que nadie. Por ejemplo, yo me hago la siguiente pregunta. En razón de que, de acuerdo con la disposición de la Constitución, la Sala Constitucional ejerce la interpretación última de la Constitución y sus decisiones son vinculantes, ciertamente. Pero, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si la Sala Constitucional, como a nuestro juicio lo viene haciendo inveteradamente, sin contención y sin control, si decidiera, por ejemplo, interpretar la Constitución contra su texto expreso? Nadie puede revisar eso. Por ejemplo, nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte. ¿Qué ocurriría si, asido a su facultad de que es el intérprete último de la Constitución, en determinado momento el Tribunal Supremo de Justicia dijera que la pena de muerte es procedente? Entonces, a pie juntillas, todo el mundo tiene que aceptar eso porque en razón de un principio constitucional de la Constitución que ese tribunal viola, sienta un criterio distinto a lo que establece en su propio texto y eso nadie lo puede revisar. Eso no es así, estimados colegas, eso no es así. Y miren, esta provocación constante a la confrontación de poderes, no es que es malo para el Ejecutivo, es malo para el sistema democrático, no es bueno. Si en determinado momento tuvieron un control hegemónico de todos los poderes y no pudieron, ahora tienen que resignarse y aceptar que este poder no lo controlan más. Y sus facultades no pueden hacerse nugatorias, ilusorias o inexistentes por disposiciones reiteradas del Tribunal Supremo de Justicia que violan expresamente el contenido de la Constitución. Yo no he visto, repito, la sentencia y no puedo opinar sobre ella todavía, pero por la experiencia, las sentencias del tribunal dicen que lo que ya se hizo no lo podemos hacer. Y además incluso
previenen que para el futuro tampoco podemos hacer las cosas que al tribunal se le ocurre que no podemos hacer. Imagínense ustedes eso. Ahora, otra cosa, colegas, miren, esta comisión que designamos no hizo más que constatar, recogiendo testimonios, examinando los tiempos, observando cada uno de los actos, que no se observaron los extremos establecidos en la Constitución y en las leyes específicas para designar estos magistrados, que con mucha razón se los ha denominado magistrados express, porque fueron designados entre gallos y medianoche. La propia magistrada Porra, que suscribió esa carta, que la suscribió, bueno, ya que se iba a ir, la firmó para que le diera su jubilación. Ella admitió aquí en la comisión que la obligaron a firmar esa carta y que le dijeron que tenía que renunciar de manera anticipada, porque el gobierno tenía la necesidad, visto los resultados del CID, de controlar de manera absoluta el Tribunal Supremo de Justicia. Y por eso fueron los magistrados. Les voy a poner solo un ejemplo, estimados colegas del gobierno, y muy especialmente a mi querido amigo el diputado Eustoquio Contreras, cuya intervención escuché con mucho detenimiento y mucha serenidad. ¿Qué ocurrirá, por ejemplo, si este que está aquí dijera hoy que renuncia a su militancia política y al día siguiente apareciera designado como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Sería fiable? ¿Alguien podría creer en mi equilibrio como juzgador al conocer de casos que lesionaran mi militancia recién abjurada o mi condición recién renunciada? Nadie me lo creería, y eso fue lo que pasó con estos magistrados. Por ejemplo, un candidato a diputado se lanza, pierde las elecciones, bueno, y resulta electo en este procedimiento expreso como miembro del Tribunal Supremo. Eso no le puede merecer fe a ninguna bancada, a ningún ciudadano, ni a ninguna persona. Yo no voy a hablar ni a juzgar la condición ética ni la condición moral de ninguno de los magistrados express. Simplemente debo decir que en razón del procedimiento, cómo se forzó, cómo se obviaron los procedimientos, cómo se negó incluso el derecho a impugnación, afectan sensiblemente de nulidad esas designaciones, y eso nadie lo puede discutir. Entonces, nosotros, al aprobar este informe, yo lo leí con mucho detenimiento. Vamos a aprobar el informe y tendremos que ver cómo implementamos las recomendaciones que ese informe recomienda. Ahora les quiero decir una cosa, estimados colegas del gobierno, pongan atención, porque para estar dependiendo solamente como elemento estabilizador de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, muy mal deben dar el Ejecutivo. De verdad que muy mal. Vean las encuestas, colegas, no solamente que se está reduciendo peligrosamente digo para el sistema democrático, la base de respaldo del gobierno, la escasez, la inflación, la falta de visas, etcétera, etcétera, etcétera. Se está reduciendo sensiblemente la base de respaldo del gobierno. Vean cuál es el prestigio o el desprestigio que tiene el Tribunal Supremo de Justicia según todas las encuestas, incluso las que ordena el gobierno, porque el gobierno permanentemente ordena hacer encuestas. Vean ustedes incluso cuál es la fe que en estos momentos está mereciendo la Fuerza Armada como totalidad, porque lamentablemente la cúpula ha afectado a la integridad de la institución. Vean las encuestas. Por primera vez, las Fuerzas Armadas está entre las instituciones peores evaluadas. Por primera vez, el Tribunal Supremo de Justicia, que garantiza nada más y nada menos que la impunidad del 98% de los delitos que se cometen en Venezuela, tiene una base de respaldo sumamente precaria. Reflexionemos, colegas, porque si esto colapsa como está a punto de colapsar, no se sabe lo que puede pasar. Y no es que vamos a ser nosotros los afectados que tenemos inmunidad parlamentaria y que fuimos electos recientemente, ustedes y nosotros, sino que se va a ver afectado el país como totalidad. Y eso es lo más grave. Los que votaron por ustedes, los que votaron por nosotros, el que no votó por nadie, el que no tiene militancia política, esos son los que se van a ver afectados. Ahora, a mí sí me preocupa mucho esta situación de tensión permanente. Y les repito, colegas, se los digo más que todo como recomendación, ni siquiera como consejo, como llamado de alerta, de angustia. Cuidado con seguir dependiendo para mantener la estabilidad ya precaria
por la falta de respaldo popular en las decisiones de ese Tribunal Supremo de Justicia, que en vez de juzgador debería ser juzgado. Muchas gracias, apreciados colegas.